El día de hoy en el que estamos grabando este programa, se acaba de anunciar que el país regresa a clases, llueve, truene o relampaguee, pero eso se está dando en medio de un incremento cada vez mayor de casos de COVID en México. ¿Es oportuno? ¿No es oportuno? Vamos, aquí lo vamos a discutir en el panel el día de hoy. Esto es Opiniones a Juicio. Amigos de Opiniones a Juicio, qué gusto saludarles. Aldrin, Paco, Rafa, su servidor Israel Herrera. Ok, otra vez el gobierno federal está anunciando que se regresa a clases en todo el país, en todos los niveles. Llueve, truene, relampaguee o pase lo que sea. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando ahorita? Que estamos en medio de una tercera ola de COVID, ¿no? Un tercer pico. La pandemia no se ha domado. A ver, los números que estamos viendo en los hospitales, que estamos viendo en cuanto a infectados, pues no es halagador. Digo, viéndolos desde un punto de vista muy conservador. Por el otro lado, tenemos también a un grupo de estudiantes. Somos uno de los dos países que no ha regresado a actividades escolares con más tiempo en el mundo. El otro es un país de Asia. Todos los demás países ya retomaron actividades. ¿Qué opinan? ¿Es apropiado? ¿No es apropiado? Quiero opiniones. Cuéntenme. A mí me gustaría saber en primera instancia esa expresión de nuestro presidente, ¿no? De llueva, trueno, relampaguee, hay que regresar a clase. ¿A qué obedece? ¿A la necesidad de una política pública de mover la maquinaria? ¿Al interés sobre la educación de los niños y los jóvenes? ¿Dónde radica? ¿Es una decisión política, humanitaria, de salud? Económica. Económica, porque también llueva, truene o relampaguee, mis hijos son mis hijos. Bueno, en primer lugar es innegable. Y es una decisión que nosotros vamos a tomar como padres. Es innegable también. que hay un componente económico muy fuerte. A ver, toda la cuestión de educativa mueve transporte, comida, hospedaje, papelerías, ¿no? Estancias, reactivación. Evita el deterioro, ¿no?, de las instalaciones educativas. Uniformes, instalaciones deportivas, contratación de maestros que se dejaron de hacer porque las escuelas tuvieron que despedir a varios docentes, a muchos docentes, ¿no? En esas cuentas estará comprendida la posibilidad de que fallezcan algunos menores. Yo creo que sí, políticamente y tomar en consideración. Yo quisiera pensar que no, Yo quisiera pensar que no. Pues sí, yo creo que sería un poco ilusorio, ¿no? Pues como se ha dado la pandemia y lo han manejado hasta a veces tratándolo de minimizar con bromas de mal gusto. Yo creo que ellos tienen muy claro de que es algo inevitable pero lo consideran un daño colateral mínimo, tomando en cuenta que el porcentaje de los niños que pudieran llegar a fallecer será siempre mínimo. Y eso también, que es muy reciente, que pareciera que se están curando de salud, dejando atrás la validez legal que pudiera tener esa carta compromiso que le están exigiendo a los padres. Llueve, trueno, relampaguee, pero siempre y cuando llegues con tu carta compromiso de que tú estás consciente de dejar a tu hijo. Yo no estoy de acuerdo con pensar que puede fallecer ni un solo niño por mover la maquinaria política. Nadie estaría de acuerdo, pero la pregunta no era si estábamos de acuerdo o no, sino si el gobierno está, y el gobierno está consciente. Tú como especialista político lo sabes, ¿no? Es encontrar siempre la decisión menos lesiva de entre todas las lesivas que se encuentran. Entonces, a final de cuentas, hay una decisión que está por encima del propio presidente de la República. Claro. ¿Cuál es? La de los padres. Entonces, a mí me parece que no debería de existir ni siquiera el riesgo de que un niño pudiera tener el riesgo de fallecer en una escuela. Aquí entonces también viene un argumento que se ha manejado mucho por los gobernantes o los tomadores de decisiones.
Ellos comentan, es que estamos viendo que las plazas están inundadas y las playas están inundadas y estamos viendo que los centros comerciales están inundados de papás con sus hijos, ¿no? Claro. Y los restaurantes están también ellos allá. Entonces, si lo expones a un restaurante o lo expones a una plaza, ¿por qué no lo vas a llevar a la escuela, no? Totalmente de acuerdo. No, a ver. De hecho, fuera del aire platicábamos que es más probable que te contagies en un el núcleo autobús, familiar, en un ¿no? microbús, en una combi de transporte público, que en un bar o en un restaurante, ¿no? No, claro. Yo creo que definitivamente existen muchas aristas en el asunto, ¿no? Regresar a clases evidentemente potencia un tema de carácter de salud pública, potencia la necesidad de los niños de tener este afecto socioemocional que se ha dejado por más de año y medio. Claro. Afecta también a las propias familias por toda la estrategia que se tiene que seguir para que esos niños, una vez que lleguen a la casa, no sean un foco de contagio quizás para los mayores, cosa que habíamos platicado. Tú decías con mucha claridad hace algunos meses cuando hablábamos del tema del COVID, que no es lo mismo ver que se mueren aquellos que están más cercanos a la muerte que ver que se mueran aquellos que no se tienen por qué morir. Cronológicamente En este caso, no les corresponde. cronológicamente Claro. no les corresponde Sí, morir. Contra natura. Efectivamente, entonces, pero estamos hablando también de una realidad, y las realidades del sistema educativo en nuestro país son realidades totalmente, diametralmente diferentes, ya sea en el norte o en el sur, ya sean escuelas privadas o escuelas públicas. Evidentemente, yo creo que el desarrollo de estrategias dentro de la pandemia para continuar con el negocio educativo ha hecho que las universidades privadas, las escuelas privadas, toda la maquinaria educativa del sector privado tome todas las medidas que estén a su parecer para poder sacar adelante lo mejor en el tema educativo, bueno, para sus propios estudiantes. Pero es aquí que el gran problema es el sector público. No. Pero Algren, ese es el punto. Vas a colocar a los niños en una escuela, vamos a poner el caso de una primaria, y al docente lo vas a convertir ahora en experto en salud, experto en sanitización, experto en el manejo y detección de COVID. Lo vas a tener en monitor ahora de un grupo de niños para que no tengan interacción social, ¿ok? Y mantengan una distancia social. Y entonces al docente, además, en las guías que se están distribuyendo por la Secretaría de Educación Pública, señala que debe de haber una toma de contacto y se deben de crear comités especiales con los padres de familia. Claro. Y que además el docente debe de canalizar esos miedos y temores, no solamente suyos, sino también del niño. O sea, también estamos convirtiendo al docente en un psicólogo. Yo creo que definitivamente todo este tipo de temas preparados para eso. No, evidentemente no hay una preparación en ese sentido. Para una pandemia. Mira, no hay yo me voy a cosas más quizá más conflictuantes para los padres de familia. Fíjate, existen ¿cuántas escuelas te gusta? Ahorita estábamos hablando acerca de quiénes tienen agua y quiénes no tienen agua. Bueno, evidentemente es un tema para las escuelas. ¿Sabes cuántas escuelas a nivel nacional que no sean del CAPSE, que son esas que están hechas como modelo, ¿no? ¿Cuántas escuelas? Hay donde escuelas, estudiamos. Hay escuelas, por ejemplo, que tienen salones de 3x3 y en donde están 36 niños. En esas escuelas de 3x3, salones de 3x3, donde hay 36 niños, 30 niños, ¿cómo vamos a tener una distancia social? Bueno, es imposible. Queda claro entonces, vamos es a una hacer, política pública lunes económica. Van a ir una no parte, de salud. martes quizá vayan a otra parte, los que van el lunes regresan el miércoles, los que van el martes regresan el jueves y el viernes para dar una retroalimentación a los alumnos que tengan esa necesidad. Entonces, estamos hablando que esas estrategias son las que necesariamente se tienen que anunciar en los próximos días para poder posibilitar este regreso a clase. Esa es en la parte técnica, las aristas de carácter de la infraestructura. Además de que hay escuelas que han sido vandalizadas, hay escuelas que han sido robadas. Hay escuelas que han sido robadas. Oye, nosotros estamos proponiendo que los maestros realmente tengan una vida en la virtualidad dando clase, pues tenemos que poner allá también de que tienen que tener un mínimo, una computadora que les tendrán que proveer
para que puedan generar a partir de allá pues pero te están una dejando, clase, ¿no? te están dejando una puerta de salida también, Aldrin, Paco, Sí. Isra. O sea, aquí, por ejemplo, en Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán anuncia que el inicio de clases es de manera virtual. Virtual, sí. Y Campeche se acabó. también ha Y en Campeche tomado lo acciones mismo, para eso, y ¿no? también las Claro. universidades privadas, algunas con las que tengo contacto, ¿Van a continuar? van a continuar, pero va a ser decisión de los padres enviar a los niños o no a clase. O sea, hay una puerta de salida. Lo que debe quedar claro que es una punto decisión es- de los padres. El punto es que es una decisión de los papás, de los padres, de los tutores. Sin embargo, sí crea posiblemente una disparidad, porque van a existir muy posiblemente diferentes progresos entre los estudiantes que sí van a ir contra los que no van a ir o se van a mantener en una virtualidad. Entonces vas a poner en desventaja posiblemente a unos, ¿no? Aquí entonces es donde viene también no es un error, el criterio ¿no? del que no puedes prescindir, Israel, es la vida. Es el de la vida, ¿no? Por eso es que, mira, a la escuela la alabamos mucho, ¿no? La hemos puesto como que es formadora. Ahora la van a y es poner a donde- lavar. No, Hay que claro, lavar ¿no? la escuela. Ahora sí que literal vamos a hacer honores. ¿no? Oye, no nos Bueno. vayan a cancelar como le pasó a Esperemos esa que no. persona por hacer el Esperemos chiste de que no. Bomberito Juárez, ¿no? No, ya pasamos esas épocas. Pero el punto es que estamos viendo a la escuela como una formadora, integradora, como decía el presidente en la mañana, donde hay un desestrés y donde se sale de los círculos de violencia que en muchas ocasiones existen en las familias, pero al final de cuentas la escuela o la parte física es un recurso didáctico, ¿no? O sea, la escuela no es en sí el punto donde una persona aprende en sí, o sea, es parte de un grupo de herramientas didácticas, ¿no? Me queda clarísimo lo que mencionas, ¿no? De hecho, son comentarios que habitualmente hacemos fuera del aire como amigos, ¿no? La importancia de la vida social, de la interacción laboral real, del inicio laboral temprano, de la interacción con expertos, que en ocasiones puedes superar Claro. por mucho la parte teórica que te aporta una escuela, pero la escuela te aporta conceptos que tienen que ver con las relaciones públicas, con la integración social, con la participación social, con la flexibilización del carácter, del carácter de la hay que ver también personalidad. cuál ha sido O sea, el te impacto. aporta. Mira. O sea, de que estamos hablando de que una pandemia te va a mover cuestiones como que va a haber una generación Mira. que va a tener una desventaja educativa, quizá ok, pero si salen vivos de esta pandemia, yo creo que vamos ganando. La escuela va a ser un motor que va a sacar a muchas, desde el punto de vista económico, a muchos padres de familia, a muchas familias. Hoy los servidores públicos, por ejemplo, están regresando ya a Claro. cumplir horarios que antes no se estaban cumpliendo, que estaban haciéndose en trabajo en casa. Muchas empresas privadas ya están sacando adelante también nuevas estrategias. Y en muchas de esas para el que- regreso es con miedo, para y que con regresen, temor, ¿no? y con duda. Evidentemente, porque estamos hablando de que ya a nivel federal, por ejemplo, ya todas las personas que tenían comprometida de alguna manera la salud por tener obesidad, por tener alguna diabetes Comorbilidad. o una comorbilidad, pues ya tienen que regresar también a trabajar. Entonces, estamos hablando de que pues se están haciendo todas estas acciones precisamente en atención a dinamizar el sector no tan solo educativo, sino con él el sector económico del país. Porque al final de cuentas estamos hablando de que hemos estado de alguna u otra manera más de año y medio en un letargo. ¿Y estás de acuerdo y están de acuerdo que va a cerrar el año de la misma forma? En un letargo económico, sí, porque muchas personas seguramente van a decidir que sus hijos no vayan, muchas otras sí. Van a decidir que sus hijos vayan. Yo creo que es bueno que existe esa Y hay libertad. quien no tiene opción, Aldrin. Mira, hay una estrategia que están implementando estados como Campeche, por ejemplo, donde están regresando, en primer lugar, las escuelas que están en comunidades más pequeñas, más aisladas, donde el grupo poblacional es de 500 a menos de 1000 personas y están regresando no tan en masa, ¿ok?
y entonces está sirviendo de experimento para ver y monitorear el regreso. Pero sí se notó que habían casos de COVID entre las estudiantes y entre el personal educativo. ¿Ok? De hecho, como el cuento aquel de la ranita que está en el agua, que se va calentando a poco, nos estamos acostumbrando porque los números no son muy disímiles de lo que se manejaba el año pasado. Pero el año pasado, hace un año, estábamos espantados. Y ahora ya aprendimos a convivir con 250 contagios al día y 20 muertos al día. Los cuidados tienen que continuar. Tienen Yo que creo que continuar. es algo que va a quedar ya para Ya es el resto de nuestras vidas. Y es ¿no? una enfermedad endémica, hemos comentado, como la influenza y demás. Ahora, faltará ver, y así debe ser, porque la propuesta creo que hizo el presidente, que a partir de diciembre ya los estados iban a poder aplicar ellos su propia vacuna. Ya pasó el periodo electoral, ya se utilizó eso. Y retomando el tema del cuidado de los niños, si realmente al gobierno le importaba o no la vida, pues vamos a ver al ejemplo que sigue vigente a él. Algo más sencillo de controlar, algo que se vea mal, se sigue viendo mal a la sociedad porque no se ha abordado debidamente, ha dividido más a los opositores, llámese como se llamen, del gobierno federal. Ese tratamiento que se ha dado al desabasto de las medicinas oncológicas para los menores de edad, que es un combate que están allá, un desgaste que están teniendo los padres. Algo tan sencillo que no se ha podido controlar. Mencionaba muy bien Israel y recordamos ese experimento en Campeche, por ejemplo, que se hizo con pocas escuelas, que no llegó a buen puerto. No, Que rápido se vino el primer a caso de COVID. Creo que empezaron a cerrar. regularon. Ahorita que va a ser a la algo semana cerraron. que va a ser algo nacional y que Aquí pero aquí pasa algo. Hay otra situación. La farmacéutica que produce la vacuna CanSino acaba de enviar el comunicado diciendo que se necesita otra dosis de la vacuna. Siempre sí, lo que la mayor parte del profesorado en México está vacunada la abrumadora, con esta con CanSino. vacuna La mayoría CanSino. CanSino. Y aquí es donde hay una situación muy peculiar con Gatell, donde él no quiso hablar en forma específica de cuál es la efectividad mínima que tiene la vacuna. Se ha puesto muy en tela de duda. Y esta discusión en torno a la aplicación de esta dosis, pero van a poner otra dosis de CanSino, aparentemente. no Están en hay la discusión, todavía ¿no? No han hay dicho una nada. instrucción todavía. O sea, tiene que haber aparejado a eso, tiene que existir una política pública para los docentes. Y es difícil porque la política oficial es: vamos a vacunar, vamos a llevar los números de vacunación a medias, pues decir, vamos a agotar la primera dosis y vamos a tener como vacunados a todos, aunque ya debemos saber que eso no es suficiente en nivel de protección. Y ahora que tocan las vacunas, no se ha dicho, ni siquiera se ha intentado. ¿Por qué? Porque se toman con un presupuesto entre económico, de logístico, ¿por qué no se vacunan a los niños mayores de 12 años? Si ya se está haciendo en otros lados. Todos tenemos conocidos que se están yendo a Estados Unidos a vacunar. Benevolente con los menores. ¿Por qué no? No porque ha sido benevolente, simple y sencillamente, estás hablando de las vacunas más caras y que hay poca disposición. Porque si a esos niños hubiera la mínima indicación o el mínimo estudio, controvertido o no, que pudieran aguantar una CanSino o de otra más fácil, de más fácil consecución, pues ya se estaría poniendo, y con eso estarías frenando un poco lo que es el reclamo. Yo creo que el gobierno federal estará diciendo, mientras yo pueda tener controlado a ese gran grupo de operadores, porque suelen ser más operadores políticos que son operadores políticos, las agrupaciones realmente. de profesores. Mientras yo las tengo yo controlados, digo, bueno, pues los padres le doy la opción de si los quieres llevar. A final de cuentas hay algo que no es no hay duda. Pero se lava las manos. Se lava las manos también el gobierno federal, porque te dice, oye, firma acá, por favor. Sí, la carga de compromiso. A ver, ¿de qué voy a firmar? ¿De qué te estoy haciendo, partícipe? Es redundante. Desde que tú vayas a llegar o permitas que tu hijo vaya a la escuela, hay una aceptación.
tú la quieres llevar a una El riesgo lo estás asumiendo tú. A ver, Pero les en hago ese la caso acotación. se lavan las manos. Vaya a la escuela bajo su propio riesgo. No, pero yo creo ese es que, el a ver si punto. por acá puede ser el por qué necesitan esa autorización. No olvidemos que la educación en nuestro país constitucionalmente es obligatoria. Obligatoria. Pública y gratuita. Hasta nivel prepa, preescolar, ¿no? Hasta primaria, preparatoria. secundaria, preparatoria. Entonces, estamos hablando de que evidentemente hay una obligatoriedad constitucional para que la gente siga teniendo hoy, desde el punto de vista de la semipresencial, si tú quieres, o de forma sí, presencial. pero el acceso a la información también es un derecho y es Sí, obligación. bueno, Ok. hay cosas, ahora sí que doy de repente un pequeño salto. Te digo, pero si es una obligación constitucional, en esa ambivalencia, es por eso que te están metiendo esa posible autorización en donde, en esencia, ¿qué es lo que te dicen? Si algo pasa, yo no soy responsable. Bueno, algo exacto. positivo de la pandemia, algo que ha dejado claro la pandemia, es que aquella duda de que la clase presencial se puede suplir con clases en línea, ya quedó claro. No es posible. Hay una merma absoluta, total e incomparable entre las clases presenciales y Claro, las clases. la Bueno, hay cantidad de que- herramientas mira, que puedes allá- desplegar. Eso ya quedó allá también absolutamente claro. hay que tener en cuenta que admito que hay una merma, sin embargo, sí he visto que existe o sea, los maestros se han parado de pestañas para intentar hacer que la educación que impartan Funcione, sea de calidad. El problema aquí, lo habíamos hablado en un programa anterior, era los medios y que no todas las personas tienen acceso a los recursos técnicos y no todas Ya. las personas tampoco saben generar materiales para dar una educación en línea. Y no se dio en las mejores condiciones. O sea, ya estamos hablando de casas donde hay 2, 3 niños, donde tienen que tener una hiperconectividad. Sin embargo, sí me tocó conocer ejemplos, por ejemplo, de comisarías alejadas en las que estuve hace poco, en las cuales en una comisaría, ni siquiera es comisaría, en una ranchería con 30 familias, 20 familias, donde se instaló una antena de internet y había una persona que les vendía el internet, ¿ok? Y entonces sí existía el esfuerzo. La Universidad de Campeche, por ejemplo, que hizo... Digo, la educación a distancia es una realidad. que le pagó becas Es una a los necesidad. niños, que les pagó becas a Sí. los jóvenes, les puso un chip. A ver, tú tenías la facilidad de decirle a la universidad, oye, quiero un chip, y te lo daban con megas, etcétera, para que tuvieras acceso. La educación a distancia requiere una especialización. Y esa Ese especialización es el punto. existe en nuestro país, sí existe. Claro. Porque existen muchas comunidades que aún, independientemente de la pandemia o no pandemia, han recibido educación a distancia. Bueno, Hay telesecundarias. Telesecundaria desde Por los supuesto, 80. ya Desde ha los existido. 80. Entonces, sí existen las herramientas. El problema es que se necesita una masificación de la capacitación para poder sacar La adelante y educación a poder distancia, calibrarlo. La ¿no? educación a distancia existe desde los años, desde que existimos como país, o sea, desde las clases que tú tomabas a través de cartas, a través de cursos vía postal, por favor, o sea... La selección de Reader Digest. No, ¿verdad? de selecciones, ¿no? Sino que existían academias en las que tú Sí. te inscribías y mensualmente te iban llegando Sí, tus cuestionarios y así los efectivamente. hacías, ¿no? Sí. E incluso hay otros países como Dominicana donde ellos llegaron a tener, por ejemplo, por radio existía la capacitación, más la telesecundaria que todavía existe en México y se está dando. ¿Qué va a pasar el día ¿Ok? 30, doctor? Pero, ¿qué va a pasar el día 30? Si llueve, truena, relampaguea, ¿qué relampaguea. va a pasar en México? Ya existe un movimiento de protesta simbólico, curiosamente, a través de que se van a poner un moño a algunas personas o alguna pancarta, porque existe una parte del profesorado que no se siente con la confianza suficiente para poder atender los requerimientos. Y Claro. esas voces disidentes me parece que son muy útiles y tenemos que escucharlas. Mira, O hoy, tienen temor, que es un temor también. Es que, a ver, pero aceptable, ¿no? antes de que Aldrin nos dé una magistral, a ver, hay un punto. ¿Qué voy a hacer si de repente veo a un niño y se me cae y de repente empieza a jadear o de repente Lo que comentaba la otra vez, el ¿qué niño protocolo? está con algún problema en una primaria o me sucede en una secundaria mientras estoy yo en el aula?
¿quién va a ser No hay responsable de eso? protocolos. ¿Qué va a hacer el gobierno federal? Va a sacar la cartita y te va a decir, oye... En una escuela donde Claro. ni siquiera nos han dicho el 100% de las escuelas tienen cubierto el agua, todas tienen techo, todas tienen baños limpios, que es elementos. Ni siquiera eso. Lo que te van a responder es lo que acabas de decir. Te van a sacar la carta que firmaste donde Los tú propios profesores voluntariamente son- enviaste a tus hijos a la escuela. Los propios Es lo que te van a profesores mostrar. son los que están comprando los Que no tiene implementos. validez legal, pero nada más es. Hoy comenzaron Se la limpieza pagan en ahí. varias escuelas, en varias partes del país, y son los profesores los que están yendo a limpiar las escuelas. Sí. A ver, no solamente es a lavar con cloro o con algún otro detergente, sino a limpiar y a quitar la maleza que hay, los animales que hay, a restaurar las ventanas, a poner en forma física la instalación eléctrica, porque no se le dio Tal vez los maestros podrían mantenimiento. regresar a las aulas, ¿no? Se Y desde pod- ahí transmitir. Se podría hacer Claro. el símil, así como los médicos, guarda las proporciones evidentemente, que se pusieron en la primera línea de batalla y se ponderaba el tema de la vocación en el Es gremio que- médico. Hoy se podría ponderar de la misma manera a tantos profesores y profesoras que seguramente van a esa primera línea de batalla en pos de esa educación Es que por los esa menores línea de Yucatán. batalla está integrada también por los servidores públicos, que créeme que están ahora con temor en Claro, una tú Tú oficina. podrías en regresar a atención. toda la planta docente sin regresar a los Mira, estudiantes. nunca como ahora, este artículo Que constitucional transmitan desde ahí. que señala que el poder dimana del pueblo se vuelve tan actual. Porque con lo que tú señalabas, ciertamente debe existir la prudencia. Y en este caso, nos pueden decir, pueden abrir la puerta a las clases, pero finalmente existirá, y qué bueno que así exista, que el último elemento de decisión del poder hacerlo o no hacerlo corresponde a los padres de familia. Está en las casas. Así en los es. hogares. Corresponde a los padres de familia. A ver, aquí hay varias opiniones. ¿Podemos regresar a los niños a la escuela? Sí, va a haber una carta, vas a poder optar entre que sea presencial o sea online, con el riesgo o con el sesgo que eso pueda llevar. Podemos regresar a los niños, sin embargo, tenemos que confiar en su sistema inmunológico. Tenemos que confiar en que el niño va a ser fuerte y va a resistir la pandemia. Ese es el punto. Bueno, porcentualmente ¿No? los niños nunca fueron un sector de riesgo, ¿no? No son un sector de lo que riesgo. comentábamos al principio, es lo que están Parece calculando. que no es una de riesgo o vulnerable, pero sí son un grupo, De dispersión del un virus. grupo no solamente de dispersión, pero sí son un grupo en el cual debemos de centrarnos y tener Y extremar cuidado. ¿Ustedes creen que los próximos días generen esos protocolos necesarios de No. los que hemos pedido y de No. los que hemos discutido No. en la No. mesa? No, Lo que se yo está ya vi- pensando es en mover la rueda de la economía. No se está pensando tanto en una política pública. Eso va a sana. ser como se va dando la necesidad y como se ha acostumbrado a hacer. Yo creo que Como en se la dice en historia, el sureste, a golpe y porrazo. a golpe y el porrazo, porque no se ve realmente que haya la clara intención de hacer. No, ni siquiera. Bueno, vemos, yo creo que hasta debió haber entrado el legislativo, modificar las leyes que regulan la educación, pero vemos que están contemplando la revocación de mandato, que Hay se otros empieza temas, fue, hay otros sí. temas, siempre hay otros temas que llaman a votos. No, esta cuestión, como es una obligación, esto me recordó como si yo fuera a pedir el apoyo a la policía me dijo, fírmame una carta porque no vaya a ser que mi servicio no te satisfaga. Libérame de responsabilidad. Yo cuando dije, bueno, si aquí estamos en un surrealismo y parece que no pasa más de 2-3 días y nos volvemos a inmiscuir en un evento surrealista, digo, bueno. Sí, Pero pero esto- bueno, pero esto- señores, Pero esto dejamos queda a juicio de quién, Al. a juicio de el público que nos está viendo. ¿Qué opinan? Gracias por ayudarnos a crecer. No olvides darle like a este video, suscribirse, y esto es Opiniones a Juicio.